Hola alumnos, vamos a ver dos estructuras anatómicas que pertenecen al programa de examen en la región de organización de los contenidos en el punto 3. Corresponde al sistema neuroendocrino hipófisis y sistema límbico y reticular. El sistema límbico es el que vamos a ver ahora. Vamos a aprovechar este año que tenemos la posibilidad de profundizar un poquito sobre algunos temas y estos son muy interesantes para ver. Vamos a arrancar con el ejemplo de la estructura neurohormonal. Ahí vemos un dibujo de cómo podemos ver cómo esta interacción importantísima de esta glándula con este sistema nervioso. Todo lo que pasa dentro de tu cerebro, cómo va funcionando, va a tener a través de esta pequeña glandulita, también actúa en otras glándulas, pero esta es la que tomamos de ejemplo de cómo va regulando todo el sistema hormonal, corporal y diferentes funciones del cuerpo. Van teniendo un tinte y una impronta muy importante a través de, del aparato neurohormonal, que es este que estamos viendo ahora, la hipófisis. Lo que estamos viendo acá en la parte superior es hipotálamo. ¿Se acuerda que estaba el tálamo? Después del tálamo, estas grandes estructuras nerviosas, estas grandes estaciones nerviosas de ganglios nerviosos, impresionante la cantidad que tienen. Y acá vemos como algunas neuronas que parten del hipotálamo, que van recibiendo información directamente de todas las estructuras del cerebro, todas las estructuras superiores del cerebro, laterales del cerebro, de los diferentes hemisferios, de los hemisferios y de los lóbulos, toda la información que va recibiendo desde el exterior, filtra a través del sistema nervioso, llega acá y a través de estas neuronas pueden mandar información tanto a la parte anterior, porque fíjense que hay una parte anterior que se llama adenohipófisis o hipófisis anterior, y hay una parte posterior que se llama neurohipófisis o hipófisis posterior. En el medio está la adenohipófisis, que sería la pars intermedia, una estructura que acá no alcanzamos a ver, muy pequeñita en comparación con el tamaño de esto. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque acá tenemos dos ejemplos muy importantes de cómo estas neuronas terminan sus terminales axónicos, terminan muy cerca de los capilares y de arterias, de vasitos sanguíneos. Es decir, traduce toda la información nerviosa y la envía no como estímulo nervioso, sino que vuelca las diferentes hormonas que son estimuladas, que son la segregación de la hormona de esta, que producen esta adenohipófisis y esta neurohipófisis, son liberadas. En este caso necesita que las neuronas estas estimulen a la glándula para que la glándula, ven acá, vuelque en las venas, en el sistema circulatorio, las hormonas y así se distribuyen en el resto del cuerpo, Acá lo vemos también, pero lo vemos en forma mucho más directa. Fíjense que acá ya son las mismas terminales prácticamente las que vuelcan parte de estas hormonas a las también produciendo una estimulación de la glándula, porque la neurona no va a secretar una hormona, van a secretar los neurotransmisores necesarios como para que se produzcan estas hormonas y sean secretadas, pero en este caso también al sistema circulatorio. En realidad la participación del sistema venoso es más importante la neurohipófisis que la adenohipófisis, pero antes las dos aprovechan este sistema para la liberación de las hormonas y que éstas puedan llegar a todo el cuerpo, a los diferentes órganos blancos, es decir, cada hormona, son varias las que se liberan y se producen y se liberan aquí, van a llegar a sus órganos blancos, es decir, a los órganos que esas hormonas tienen que llegar porque tiene sentido y hacen que esos órganos funcionen. Vamos a ver un poquito acá. ¿Cómo está conocida como pituitaria? Está considerada la glándula principal del sistema endocrino. Produce hormonas que estimulan la regulación y regulan otras glándulas exócrinas y sirve para
Sí, decíamos que intervienen las funciones de producir y segregar las hormonas que intervienen en funciones biológicas fundamentales. Vamos a ver que intervienen diferentes funciones, inclusive la de crecimiento, pero lo que nosotros nos va a involucrar y después le vamos a explicar es cómo interviene, tiene una función muy importante en todo lo que tiene que ver atención, desarrollo de memoria y funciones cognitivas superiores y la capacidad sobre todo de aprendizaje. ¿Dónde está? En la base del cráneo, una depresión del hueso esfenoidal llamado silla turca. Acá vamos a ver un dibujito, perdón, acá tenemos. Fíjense en dónde está ubicada, es muy chiquitita, pesa muy poquito, se encuentra fíjense cómo el hueso hace una involución muy chiquitita, por eso se llama silla turca, que porque es como una silla de caballo, donde la glándula está protegida, hay diferentes formas en que se la puede encontrar, pero una radiografía puede mostrar esta depresión en el hueso y la base del cráneo. Fíjense cómo está acá relacionado, encima podemos ver muy poquito, pero podemos ver estructuras como el hipotálamo, el tálamo, acá el cuerpo calloso, acá vemos la protuberancia y el bulbo, la médula que continúa, cerebelo y la estructura cerebral. Muy bien, ahora vamos a ver nuevamente lo que estábamos antes. Está estrecha, es a través de esa unión con la hipófisis, con el hipotálamo, de la hipófisis con el tálamo, que está relacionado al sistema nervioso a través de las conexiones anatómicas y funcionales. Pesa aproximadamente 1 gramo, fíjense en lo pequeña que es, sin embargo es fundamental para el normal desarrollo de la vida y del aprendizaje. Está regulada básicamente su función por el hipotálamo, pero lo que pasa es que el hipotálamo está regulada por el resto del sistema nervioso, y ahí están conectadas como fibras nerviosas que llegan desde el sistema nervioso a través del hipotálamo a la glándula hipofisaria. La adenohipófisis, que le dije que la parte de adelante, la delantera, es la adenohipófisis. Hay 6 hormonas que se producen. Gonadotrofina. La GO u hormona de crecimiento es fundamental para el crecimiento lineal durante la infancia y adolescencia. También, no, esa es la somatotrofina, no GH, está mal acá. Somatotrofina es la hormona de crecimiento. Somatotrofina es la hormona que da el crecimiento lineal durante la infancia y la adolescencia. Es una hormona que está muy secretada, sobre todo tiene una influencia en las horas nocturnas, y mientras somos bebé, es cierto esto que decían las abuelas, que vaya a dormir la siesta, que va a crecer, porque aparentemente mientras está en estado de reposo la glándula puede segregar las neuronas, igual que cuando uno está unos días en cama, enfermucho o algo, cuando son chiquititos, dice, mirá el estirón que pegó. Puede ser que la hormona somatotrofina, la hormona de crecimiento, está relacionada precisamente con el crecimiento corporal. Es una de las hormonas somatotrofina con las que le dicen que le faltaba un poco a Messi, y que requirió un aporte hormonal externo para poder alcanzar la altura suficiente. Si no, hubiera quedado con baja estatura y posiblemente no hubiéramos tenido al jugador que tenemos hoy. Tiroestimulante. La tiroestimulante es una hormona, las dos hormonas que producen la tiroides son la levotiroxina y la tridiotinonina. Es importantísimo para el desarrollo tanto de funcional del cuerpo, la voluntad, la energía que tenemos a diario, pero esta no segrega las hormonas tiroideas. Lo que hace es estimular a la tiroides, porque la tiroides está en el cuello, a la altura base del cuello. Si estamos en la parte de adelante podemos tocarla en la zona de la tráquea. Si tragamos podemos a veces tocar un poquitito, y si están agrandadas, que se llama bocio, podemos tocarlas, inclusive verlas a veces. Si no, no se ven y es muy difícil de tocarlas. Pero están en una zona debajo de nuestro cuello, en la parte inferior. Esa es la tiroides, esa es la que produce la hormona T3 y T4, la levotiroxina y tridiotinonina. Pero la tiroestimulante, lo que hace la hipófisis es estimularla para que esa tiroides libere más hormona tiroidea o menos hormona tiroidea, dependiendo si la persona necesita más energía, menos energía, más metabolismo y menos metabolismo. El metabolismo de los alimentos y todo también influye importantemente con esto.
La luteinizante y folículo estimulante sí podríamos decir que son reguladoras, gonadotrofinas, son reguladoras de la gónada. Luteinizante, LH y folículo estimulante. Folículo estimulante que estimula a los folículos, a los huevitos, a los óvulos, para que puedan del día 1 al día 14 puedan ir creciendo y estén listos y maduros. También responsable de producir la pared uterina, que la luteinizante va a ser, si no se produce la fecundación, va a hacer que llegue un momento que esa pared no se pueda sostener, que se da en el día 25 a 28 aproximadamente del ciclo menstrual, y se produzca el sangrado habitual menstrual. Cosa que no sucede porque si el embarazo se produce, esa pared va a quedar como nido del óvulo fecundado, y va a formar después el feto y el bebé. Por eso la función de la folículo estimulante y luteinizante tienen funciones tanto en los ovarios, tanto en el hombre como en la mujer, pero más en la mujer, en los ovarios de la mujer. Por ahí hormonas como la testosterona tienen más que ver en el circuito del hombre, pero no tiene que ver con la hipófisis. Es importantísimo, una cosita de la folículo estimulante y la luteinizante. Fíjense que algo parecido al ovario y a que tiene los huevos, digamos, durante el desarrollo biológico nuestro, es muy parecido al... no, ustedes no creo que hayan visto nunca una gallina. Si han visto una gallina cuando se le puede quitar, cuando se mata para alimentarse, se le puede quitar una zona que se le llama la huevera habitualmente, que son toda una cadena, serían como los ovarios donde se forman los que van a ser los huevos, que cuando no son fecundados salen de a uno o dos y los deja la gallina, que son los que comemos habitualmente. Cuando son fecundados generalmente se estimulan muchos más y se van a producir varios, después del nacimiento, varios pollitos. La paloma tiene un sistema muy parecido en la producción de huevo que la mujer y que todos nosotros, pero la paloma tiene un sistema también que está influido por su sistema nervioso. Y fíjense en qué fino que es, que la paloma, si hace un nido y en el campo visual, ahí donde ella estando en el nido, puede llegar a ver otra paloma con otro nido, va a ovular solo un huevo. Va a ovular, entonces va a tener un solo pichón. Sin embargo, si esa paloma no tiene en su campo ocular otras palomas, esa paloma va a tener dos huevos. Y es algo instintivamente propio de la supervivencia. Si la paloma va a tener competencia en la búsqueda de alimento para su cría, va a ser conveniente que dedique toda su fuerza a criar una sola, porque hay competidores y la falta de alimento puede ser mayor. En cambio, si no hay competidores a la vista, no hay otras palomas con huevos, entonces ella es capaz de producir dos porque va a poder alimentarlos mejor. Hasta ese nivel es tan delicado, puede funcionar este sistema entre el sistema nervioso, esta comunicación entre el sistema hormonal. También hay otras cosas muy importantes. Cualquier estrés muy importante que sufra una mujer puede hacer que sus ciclos menstruales se corten o se alarguen, es decir, puede tener sangrados intermenstruales, o lo que frecuentemente pasa es que por ahí las fechas se prolonguen, todo por haber vivido una situación muy traumática. También tiene su influencia en el sistema hormonal. La adenocorticotrofina es un poquito más difícil de entender porque es una hormona que regula el córtex suprarrenal, una glandulita que en realidad regula solamente la parte superior de una glandulita muy pequeñita que tenemos sobre los riñones. Es como una telita, un pedacito muy finito que tenemos ahí arriba. Y es capaz de... y es regulada por esto, pero vamos a verlo más adelante por qué. Porque es importante para el equilibrio metabólico, pero para otra cosa.
La prolactina influye en acciones sexuales y funciones sexuales, pero también es muy importante la prolactina porque va a ser la que en el momento del embarazo va a darle la orden a las mamas para que empiecen a producir una cantidad suficiente de leche e inclusive eh, iba a producir el crecimiento de las mamas y no puedo pasarla, ahora sí la pude pasar, ahí está. Bueno, la neurohipófisis. La neurohipófisis dijimos que era la partecita de atrás. Dijimos que esta que está acá es la neurohipófisis. Esa tiene dos hormonas que van a ser importantes. La vasopresina o antidiurética. En realidad el sistema nervioso va regulando la cantidad de líquidos que tenemos y dependiendo también de la sal, para que no nos edematicemos, para que no nos hagamos, para que manejar un poco la presión arterial. Para si juntamos mucho líquido, nos vamos a sobrehidratar y las células se van a empezar a edematizar, el cuerpo se va a empezar a hinchar de líquido y eso es malo. Si nos falta mucho, tenemos el riesgo de la deshidratación. Entonces, ¿quién regula este equilibrio entre el líquido, sales? La vasopresina o la hormona antidiurética, que regula la cantidad de orina para ahorrar agua y también otros sales y otros elementos. La oxitocina es una hormona muy importante que va a tener funciones, también en las funciones de las relaciones sexuales, en cuanto a la contracción, pero va a tener mucha importancia. Digamos que básicamente cuando más funciona la oxitocina es parecida a la prolactina, porque la mayor función va a ser durante el embarazo y el parto. La prolactina para producir la leche de la mama. La oxitocina va a producir las contracciones propias del útero para que pueda haber un nacimiento. Empieza a regularse y empieza a liberarse más cuando estamos ya llegando al final del embarazo. Porque ahí es cuando ya empieza, cuando se dice, uy, tengo una contracción, 2, y después empieza 3, 4, 5, y después, uy, salgamos corriendo, ya vienen todas seguiditas. Esa es la responsable de la oxitocina. De hecho, también se utiliza cuando hay un peligro que un parto no venga a término, se da oxitocina para producir aumentar las contracciones del útero. La extirpación de la ¿por qué te decía que era importante este tema de la adenocorticotrofina, la suprarrenal? Porque si nos falla la suprarrenal o falla el estímulo de la suprarrenal por la hipófisis, va a haber problemas de diferente grado, algunos muy graves, porque tiene que ver con la producción de los esteroides. Pero sí, una de las cosas que va a pasar es que nos van a empezar a fallar las cuestiones de memoria. Al no haber funciones de memoria adecuadas, es imposible que haya funciones de aprendizaje adecuadas, porque todo lo que se estimula, todo lo que se aprende, la memoria no lo puede retener. La adenocorticotrofina se sabe que es moduladora de las acciones de la memoria. Fíjense que acá también la vasopresina también tiene que ver con las suprarrenales, la oxitocina que tiene que ver con la con la neurohipófisis, con la parte también tiene que ver con el ejercicio que tiene que ver con actividades de la memoria, pero también la selección de actividades adversivas negativas sobre la conducta, es decir, podrían funcionar como para rechazar algunas cuestiones que consideramos negativas para uno. Si eso falla, no vamos a tener esa defensa. En humanos, la administración de vasopresina puede facilitar la memoria. Fíjense, tanto en adultos sanos como en personas con diabetes insípida o que padezcan alguna enfermedad como Alzheimer, psicosis Korsakoff. La psicosis Korsakoff se da por el exceso de alcohol. Las personas que tienen excesivamente alcohol durante su vida primero traen unos fallos de memoria terribles, igual que el Alzheimer, pero básicamente puede ser un poquito mejorada a través de eso, y vitamina B12, que es otra que tiene que ver mucho con el sistema nervioso central. También algunos disruptores que pueden hacernos fracasar la memoria, puede ser la administración de oxitocina. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario, córtico adrenal.
Acá lo que habla es un juego. Habíamos hablado que el cerebro, si bien vimos las partes y vamos a ver funciones del cerebro y de las diferentes estructuras del sistema nervioso, tanto central como periférico, estamos hablando que es una forma epistolar, una forma de enseñanza escolar, académica. Pero lo que el cerebro en realidad funciona, las diferentes partes interactúan permanentemente, inclusive algunas funciones se potencian gracias a esa interacción o son posibles gracias a esa interacción de diferentes partículas. El eje hipotálamo hipoficiario lo que nos está diciendo es cómo el hipotálamo actúa sobre la hipófisis para la liberación de esas hormonas, adenocorticotrofina, oxitocina, por ejemplo, perdón, sí, las dos, pero sobre todo adenocorticotrofina, sobre la corteza de la suprarrenal, allá a la altura del riñón. De la cabeza se nos va a la altura del riñón las funciones, todo gracias a la liberación, gracias al hipotálamo, el hipotálamo que estimula a la neurohipófisis, y la neurohipófisis segrega al corriente sanguínea y la corriente sanguínea lleva las hormonas hasta la suprarrenal. Sabemos que una lesión en esto puede producir aumento tanto, nos va a desregular el sistema de cortisol y corticosterona. Los dos tienen mucho que ver con los sistemas de estrés. Si hay un fallo o niveles de cortisol muy altos, muy elevados, tarde o temprano se van a producir un quiebre y una tendencia a la baja y no se va a producir suficiente. Eso es lo que se sucede en el estrés. El estrés son traumas continuos y prolongados. Algo que trauma prolongado en el tiempo va a producir el estrés es ya el límite o la ruptura de ese sistema funcional que nos sirve, porque ante un estrés tenemos una respuesta, aumentamos el cortisol, la corticosterona. Nuestro sistema se prepara para la lucha, para la defensa, para la huida, pero el tema es que si estos sistemas, por cualquier tipo de situación de vida, se prolongan, aunque sean bajo, un nivel de estrés bajo o de trauma bajo, pero son permanentes en el tiempo, puede ser que este sistema se venza, se agote y aparece las consecuencias del estrés. Por eso las personas estresadas tienen mucho, una de las causas que muy frecuentemente demandan las personas adultas, me estoy quedando sin memoria. Personas jóvenes, me estoy quedando sin memoria, pero en realidad lo que están es bajo un sistema de estrés muy grande, generalmente a nivel ideativo están con la cabeza puesta en otra cosa y es imposible que haya atención, que haya concentración de la información, atención y concentración de la memoria. Es como mirar, es como oír y no escuchar. Tiene que ver con también con eso. ¿A qué estamos escuchando y a qué le estamos prestando atención? ¿Qué estamos oyendo en realidad? Entonces la memoria no se fija y por eso vienen las demandas. Pero son consecuencias del estrés prolongado y que esto también se traduce, por ejemplo, la curva de cortisol. Tenemos unos niveles de cortisol en la mañana que son más altos que los de la tarde, tienen que ir bajando durante el día. Si eso no se produce, si está plana, significa que hay estrés muy grande y puede estar peor todavía. Fíjense que decíamos que la atención y la memoria son funciones que se sientan en la estructura del sistema nervioso central. Requiere para su normal desarrollo y funcionamiento la concurrencia de varios factores, entre ellos el hormonal. El sistema nervioso tiene que estar íntegro y también su sistema hormonal para que funcionen bien. Cualquier anomalía en este defecto puede y se traducen en efectos indeseables como trastorno de la memoria, trastorno de la atención, trastorno cognitivo para resolucionar problemas y también muchos trastornos para resolver problemas, todas funciones cognitivas superiores. Ahora vamos a ver lo que las relaciones entre otras estructuras que tienen también que ver con la hipófisis y su producción de una hormona en especial que es la tiroestimulante y esta acción de que hablábamos antes de la tiroides, esta glandulita que produce, que es conocida, es un cuadro que se da bastante frecuentemente en muchas personas jóvenes y niños que tienen problemitas de tiroides, pero es muy importante tenerla regularizada porque tiene mucha relación con lo que es atención y memoria.
Eh, la plasticidad neuronal y la plasticidad del sistema nervioso tiene que ver con una buena integración también de estos sistemas. Tanto de los sistemas que tienen que ver con las hormonas adrenales, sexuales, tiroides, sobre todo las tiroides. El cuadro de hipotiroidismo actúa muy negativamente. Si el hipotiroidismo es muy grave, cuando el nene nace, por ejemplo, sobre una mamá que es hipotiroidea y no recibió un adecuado tratamiento, la criatura va a estar flácida, va a estar edematizada, va a estar con la lengua afuera, no va a tener mucha respuesta al estímulo cuando le golpea el médico para que largue su llanto, para que abra sus pulmones a la vida, a la respiración, ese plaf para que pueda comenzar a respirar por sí mismo. Generalmente le va a costar bastante al doctor a poder estimularlo. Cuando crecen y no reciben buena atención, se la pasan durmiendo todo el día, hay que estimularlos para alimentarlos. Son hipotónicos, es decir, tienen un tono muscular muy blando, muy blando. Prácticamente parece que los bracitos y las piernitas que quedaran siempre en reposo, volaran por la falta de fuerza. Si el cuadro es muy grave puede dejar secuencia de por vida cuando esto se sucede cuando son niños. Por eso se hace dentro de las pruebas de la gotita de sangre para ver si hay algún trastorno metabólico. Una de las cosas que se miden son los niveles de hormona tiroides, porque es importantísimo corregirlo enseguida. ¿Qué pasa cuando el hipotiroidismo se da en la niñez o en la adolescencia? También va a pasar lo mismo, son chicos que de golpe empiezan a convertirse en personas. Una de las cosas que puede pasar si es lentamente es que le aparezca algo óseo, es decir, como unas pelotitas a la altura baja del cuello, como hinchado abajo del cuello, a los lados de la tráquea. Pero si no, lo que va a hacer son chicos que se empiezan a sentir cada vez como más agotados, le falta iniciativa, no tienen fuerza, es como una nafta la hormona tiroidea, la T3 y la T4, la tiroestimulante y la la T3 y la T4, levotiroxina y triodotironina. Las dos son como la nafta, el cuerpo necesita de eso para poder tener ganas de hacer cosas. Inclusive el chico aparte le cuesta muchísimo retener, la memoria le cuesta muchísimo, empieza con graves problemas a nivel del aprendizaje. Se empieza a dematizar, empieza a juntar líquido, empieza a parecerle como una jiba, como una jorobita, las piernas se dematizan. La piel se vuelve como grasosa, parece que hubieran engordado de golpe. El pelo se le puede volver caer, se le puede volver grasoso y fácil de caer. Y el otro, el que por ahí por alguna desregulación de este sistema adenocórtico tiroideo, no es adenocórtico tiroideo, es hipotálamo hipófisis tiroideo, ese eje empieza a funcionar mal, lo que puede haber es un hipertiroidismo. A veces las consecuencias son por el mal funcionamiento de la glándula. Lo que hace la hipófisis es regularla, pero por ahí la misma glándula puede empezar a producir por sí misma hormona hipofisiaria. Entonces la tiroestimulante va a bajar muchísimo porque no necesitamos tanto. La hipófisis va a empezar a segregar mucho menos. O al revés, la tiroides va a empezar a producir mucho, o va al revés, va a empezar a producir muy poquita hormona tiroidea, entonces la hipófisis va a alargar mucha tiroestimulante para tratar de aumentar. El tema es que si por algún motivo esa glándula aumenta y empieza a producir mucha hormona tiroidea, el niño va a andar acelerado, va a bajar de peso, va a tener la piel seca, va a estar como irritable, duerme poco, ansioso. Los ojos se vuelven saltones, se produce un cuadro que se llama exoftalmia con el tiempo. Hay una redistribución de las grasas que lo hace mucho delgado y mucho más ansioso. Bueno, eso es el ejemplo de lo que es el sistema neuroendocrino. En este caso hablamos de la integración del sistema nervioso con y a través de la hipófisis con el resto del cuerpo, con muchas de nuestras conductas. Y ahora
vamos a hablar de otro sistema que es muy bonito para ver, que es el sistema límbico. Como ven, ya no estamos hablando de una estructura anatómica en particular, no estamos hablando del lóbulo frontal o estamos hablando de la hipotálamo o el tálamo, no estamos hablando de la médula o el cerebelo. Lo que estamos hablando, fíjense en acá, lo vemos bien, son estructuras de estructuras, son comunicaciones entre diferentes estructuras que hacen que se forme funcionalmente, porque se ha descubierto que su integración tiene una función, y en este caso vamos a ver lo que es el sistema límbico. El sistema límbico está formado, entre otros, por el hipotálamo, también, que hablábamos recién, el hipocampo, que es una estructura que se encuentra por acá abajo, en la zona baja. Ahí está, acá está marcado el hipocampo. Son estructuras muy importantes, muy importantes. La amígdala, esta amígdala, fíjense en que no es la amígdala que tenemos en las fauces, no es la amígdala que tenemos en la boca, en el fondo de la boca. La que tenemos en las fauces, en el fondo de la boca, a los lados de los pilares de la faringe, es una amígdala que tiene que ver con el sistema de defensa nuestro. Ahí hay todo un sistema defensivo que se hincha o crece cuando nos quieren atacar las bacterias. Por eso la amígdala es muy frecuente que por ahí tenga algún tipo de infección, porque en ellas se defiende, ahí se guardan y se atacan todas las bacterias y otro tipo de enfermedades. Se hincha cuando estamos con faringitis o cuando estamos con una traqueitis, se hinchan mucho, nos cuesta tragar, porque esas son otra amígdala y esas se pueden sacar y tienen que ver con un sistema de defensa del cuerpo. Sin embargo, estas son amígdalas que son completamente diferentes. Están compuestas por neuronas, por el sistema neuronal, y está dentro del cerebro, como vimos recién. Integran parte. El gyrus cingulados son comunicaciones, tractos nerviosos, septo, bulbo olfatorio, hipotálamo, amígdala, cuerpos mamilares. Así está formada. Y la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal estaría por acá, también está comunicada, y es parte del lóbulo frontal, cerca o en la parte detrás de donde tenemos los ojos. Y es una zona muy importante y vamos a ver por qué tiene que ver con el aprendizaje y con nosotros como somos. No constituye, como dijimos, separada, sino es una integración de estructuras. Están justo por debajo del cerebro, tienen múltiples intricadas conexiones neuronales entre ellas, y con las partes del lóbulo frontal, la corteza que habíamos dijimos la zona periorbitaria o retroorbitaria. Los núcleos como el hipotálamo y tálamo también están allí, influyen en sus estructuras nerviosas. Está implicada en numerosas funciones, pero sobre todo, más que la génesis, la clasificación. Sí, en la génesis y en la clasificación de las emociones. La motivación tiene que ver cómo clasificamos y cómo nos actúan los estímulos externos. Si nos emocionan positivamente o negativamente, si nos dan miedo, si nos dan alegría, si nos hacen reaccionar ante una urgencia o no. La motivación para la respuesta a eso no tiene importancia, y integran con toda esa estructura, integran también la memoria a largo plazo. ¿Y por qué? Porque en base al filtro de emociones y otros filtros más, va a seleccionar qué cosas son importantes las que estás viviendo y qué cosas es importante retener a largo plazo y cuál van a pasar a la memoria de corto plazo y se van a olvidar rápidamente. Si bien las memorias de largo plazo también las vamos a ir perdiendo, sin embargo las vamos a conservar mucho más tiempo. El sistema de olfacción y el comportamiento sociosexual y la supervivencia tiene que ver con esta relación con la región frontal, periorbitaria, porque ahí tenemos parte de nuestra parte de personalidad, pero también del control en las cuestiones impulsivas, que tienen que ver con las cuestiones del manejo del impulso sexual y comportamiento de supervivencia, porque tiene que ver ante una reacción de emergencia, cómo respondemos, a la defensa, a la huida o la muerte. El sistema de LIMB, ahora vamos a seguir. Este lo hemos visto, ahí está. Es parte de una estructura que se dice que tiene relación con prácticamente todas las partes evolutivas del cerebro.
Es decir, tiene que ver con este cerebro primitivo, reptiliano que tuvimos. Por eso se dice que algunas de estas estructuras son las que responden cuando estamos ante una situación de vida o muerta, definen en eso. Sin embargo, también gracias a este puente y estas conexiones neuronales que tiene con el resto, también las deja participar a estructuras mucho más modernas como son el sistema frontal, que va a ser, de alguna manera va a servir de filtro o va a definir sobre cómo debo actuar, con qué nivel de impulsividad, con qué nivel de acción y cuáles son las mejores medidas a tomar. Fíjense que también está la integración del cerebro medio, que nos hace tener un poquito, la parte más racional tendría que ver con este cerebro frontal o subcortical frontal, del lóbulo frontal. Y vamos a tener uno de mamífero antiguo que va a mediar un poquito, que es el tema que nos acerca más a nuestras primeras experiencias de vida, sentimientos y regulaciones nerviosas y emocionales de cuando empezamos a ser mamíferos. Una de las componentes más importantes sin duda es la amígdala. La amígdala tiene proceso, la importancia de la amígdala junto con el resto va a ser para procesar la memoria, no solamente para seccionar la memoria de corto plazo, largo plazo, también las decisiones, cómo reaccionamos ante los estímulos va a tener mucho que ver con la amígdala. Activa el sistema de estrés, por eso le digo, la amígdala es la que se dispara, digamos, cuando estamos dentro de una situación muy complicada, porque va a decir acá vamos a tener que luchar, vamos a tener que huir, o nos quedamos perplejos, o nos puede paralizar inclusive. Acá no está la reacción de freeze, sino congelamiento, pero es otra reacción que podemos tener, por ser sistema nervioso. Algunos se congelan ante lo van a ver ante una situación de emergencia, va a haber un grupo que se va a poner a hacer cosas y a correr y a hacer cosas, otro se va a disparar y va a quedar completamente, y hay un grupo que va a quedar mirando como si tuvieran completamente. Esas son las tres reacciones: la huida, la lucha y son comportamientos adaptativos. Los tres funcionan en forma adaptativa y son muy ancestrales. De hecho, acá vamos a ver cómo de todo esta, que es la parte más anterior, si no nos trataríamos uno con otro como reptiles. Inclusive si tuviéramos una misma, si hubiera hubiera faltando alimento y estamos solos en el medio de un charco, nos comeríamos entre nosotros. Sin embargo, el sistema límbico hace que estas interacciones funcionen con otras partes que tienen que ver con las que van después a definirnos como personalidad. Cómo reaccionamos frente a las cosas, cómo reaccionamos al estrés, cómo reaccionamos frente a las cosas que nos gustan, en el tema de nuestro comportamiento, si es impulsivo o no, las cosas que nos gustan o no, las cosas que nos asustan, y el tema también de cómo nos comportamos a nivel social y sexual, también eso es muy importante. También podríamos decir que tiene algo que ver con las cuestiones de empatía, porque va a ser un poquito la forma de reacción o interés que podemos mostrar en el otro. Por eso se dice que hay algunas patologías que tienen que ver con la alteración de comportamientos sociales que tienen que ver con el tema de la amígdala. Una cosita que les comento, por ejemplo, si un ratón, porque estos son estudios de laboratorio, un ratón habitualmente, de las cepas de ratones de endocría que todavía tienen reacción a los gatos, cuando uno lo expone al gato va a encontrar que el gato es su enemigo y ahí va a tener cualquiera de las tres reacciones. Se va a tirar dando vueltas, quedando congelado, va a huir o va a pelearlo al gato. Pero si uno le quita la amígdala cuando el mismo ratón se lo expone al gato, lo mira con completa indiferencia, como si fuera nada. Ese nivel es el funcional de la amígdala. Pierde todo miedo, pero tampoco pierde la conciencia del riesgo en que está. No va a poder reaccionar a tiempo tampoco.